Hola, buenas tardes. Gracias, doctor. Excelente, de verdad se agradece el trabajo que se hace desde el Hospital de Cojutepeque para atender estos pacientitos que tienen tanta necesidad de control. Vamos a hablar un poco de obesidad e inflamación. Me gustó mucho que el caso fuera de obesidad en un paciente con diabetes porque es como nuestro pan de cada día, ¿verdad? Vamos a definir de manera un poco simple, en una primera instancia, la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. Si complejizamos un poquito más la definición, es una enfermedad compleja, multifactorial, que es no transmisible y que se define por una adiposidad excesiva que puede ser perjudicial para la salud. A mí me gusta un poco hablar sobre la epidemiología y el impacto económico que tiene. Tenemos que entender que el trabajo de salud y el trabajo de nutrición, que es lo mío en particular, es una herramienta de desarrollo. Entonces, Cojutepeque pertenece a la zona paracentral, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí, esta es la ENECA, que fue la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que el INS hizo en el 2015 y trabajó en varias enfermedades crónicas, pero yo me voy a enfocar en el tema del sobrepeso y la obesidad. Y mire, doctor, cómo sale ahí en rojito la región de su paciente, ¿verdad? Esta es la incidencia de sobrepeso, la región paracentral, 41.4% de la población tenía sobrepeso, 36.6% de las mujeres, o sea que de cada 3 pacientes que usted ve en su consulta, una de esas va a tener obesidad, pacientes adultas femeninas, ¿verdad? Y vemos ya a nivel de obesidad, hay más sobrepeso que obesidad en la región paracentral, ¿verdad? Pero a nivel de país tenemos un 33.2%. Si sumamos obesidad y sobrepeso a nivel nacional, tenemos un 65%. O sea, 2 de cada 3 pacientes que usted vea en la consulta, adultas mujeres, van a tener sobrepeso o obesidad. O sea, aquí hay trabajo para todos, ¿verdad? La tendencia proyectada de prevalencia de obesidad es para que nos pongamos a trabajar y nos pongamos manos a la obra. Sobre todo, esta es una proyección basada en las tendencias de los últimos años y que se proyectan con los datos actuales de población corregidos para los próximos 15 años. Y veamos cómo va aumentando. Abajo la raya celeste, la obesidad en niños. Las niñas siempre vamos adelante en el tema de la obesidad, ¿verdad? Y la tendencia es al aumento. Pero veamos, por ejemplo, en hombres vamos a alcanzar más del 40% y en mujeres casi el 50%. O sea que en el año 2035 una de cada 2 mujeres va a tener obesidad. Y para mí esto es súper impactante. Estos son los indicadores que miden el impacto económico del sobrepeso y la obesidad, porque es índice de masa corporal mayor de 25, con la proyección en los mismos 15 años a partir del año 2020. Y vemos cuánto cuesta en millones de dólares. Entonces veamos abajo, los cuidados los cuidados de la salud en el 2020 nos costaron un poco más de 100 millones de dólares como consecuencia del sobrepeso y la obesidad únicamente. Ahí están otros gastos de salud y muertes prematuras, que es algo que esto es un tema de desarrollo súper importante porque la gente se muere en su edad productiva. O sea, con nosotros como sociedad, como país, hicimos una inversión en estos niños, en estas niñas que se convirtieron en hombres y mujeres con unas habilidades que tuvieron un costo. Y antes de que ellos desarrollen todo su potencial productivo, fallecen por enfermedades vinculadas con el sobrepeso y la obesidad. ¿Cuánto costó eso? Costó como 300 millones de dólares en el año 2020, pero la proyección es que va a costar mucho más. Y otro punto que es importante y que no medimos es el ausentismo laboral. ¿Cuántos pacientes no van a trabajar porque tienen consulta con el internista, ¿verdad? Porque van a sus controles de diabetes, la pérdida de productividad? Y luego el presentismo habla de que llegan a trabajar y no desarrollan todo su potencial porque tienen condiciones de salud. Posteriormente, en el año 2017, la CEPAL, con el Programa Mundial de Alimentos, el Gobierno de El Salvador y el INCAP, hicieron una medición del costo de la doble carga de malnutrición. Y ellos hicieron un análisis y estimaron que para ese año, que de eso ya pasaron varios abriles,
habían 236.474 personas con diabetes tipo 2 y 730.545 personas con hipertensión arterial. Quiere decir que a los dos son casi 1 millón de personas. Para ese año nosotros estábamos en 5 millones, o sea que estamos alrededor del 20% de la población afectada con este rollo, ¿verdad? Y vemos que para ese año hicieron el número de muertes prematuras por diabetes, mellitus e hipertensión en el año de estudio. Se murieron, ¿qué quiere decir prematuro? Antes de los 65 años, que es cuando están desarrollando todo su potencial productivo. Y vemos ahí que se murieron 1.016. O sea que cada día aproximadamente se mueren 3 personas en El Salvador de forma prematura. O sea, hoy se murieron 3 por enfermedades vinculadas al sobrepeso y la obesidad. Y, ojo, 4.5 millones de días laborales perdidos por diabetes e hipertensión. ¿Cuánto nos costó eso? El ausentismo laboral costó 47.5 millones en el año 2017 y la mortalidad prematura costó 2.4 millones, con un total de casi 50 millones de pérdidas en productividad por ausentismo laboral y mortalidad prematura. Y veamos aquí, el costo público de la diabetes fue 205 millones y el de la hipertensión fueron 380.4 millones. Más el costo privado, que es el transporte que el paciente paga la consulta, el fresquito que se compró, el sanduchito que se compró, los cuidados que alguien no va a trabajar porque queda cuidándose a su familiar, que de eso también tiene un costo económico. Todo eso costó 804 millones. En el año 2017, para que tengamos una idea de cuánto es eso en plata, las remesas de todo el año en El Salvador fueron 2.500 millones. O sea, que 1/3 de las remesas se invirtieron, o más bien fue un gasto, porque no era una inversión, en este tema. Y bueno, todo este rollo es por una simple acumulación de grasa. Pues no. Vamos a complejizar un poco la definición. Es una enfermedad sistémica, multiorgánica, metabólica, inflamatoria crónica, multirelacionada por la interrelación entre lo genómico, o sea, los genes y lo ambiental, y que fenotípicamente, o sea, la característica exterior de esa enfermedad está expresada en el exceso de grasa corporal. A mí me gusta como este esquema, ¿por qué? Nos demuestra la multifactorialidad del problema de la obesidad. Entonces tenemos un componente que es de psicología individual, pero que a su vez está influenciada por la psicología social. O sea, ¿cómo me comporto yo psicológicamente en relación con el consumo de alimentos? Luego tenemos el consumo alimentario, que tiene un componente individual, que es mis costumbres, el patrón cultural que mis papás me pasaron, etcétera, pero también tiene un componente de la industria alimentaria. Cómo la industria alimentaria orienta mi consumo de alimentos hacia un patrón alimentario que me predisponga o me prevenga la obesidad. Y luego tenemos la actividad física y las influencias del entorno en la actividad física. Cómo los gobiernos centrales y los gobiernos locales de los países generan ciudades que sean caminables, espacios públicos que permitan el ejercicio físico, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la seguridad, cómo ha mejorado que caminemos y que no tomemos transporte, porque antes muchas zonas eran no caminables, ¿verdad? Pero todavía hay muchísimo que hacer en este tema. Y luego tenemos los aspectos biológicos, que es la etnicidad. Ya sabemos que hay ciertas etnias o razas, suena un poquito más fea la palabra, que están más predispuestas a padecer cierto tipo de enfermedades que tienen que ver con el síndrome metabólico. Y obviamente mis antecedentes familiares, que bien lo ha dejado usted ver en la historia clínica. Es imposible hablar de la obesidad si no hablamos del adipocito. Y este volado, que parece una yema de huevo, ¿verdad? Cuando el pollito se está formando, este volado es el adipocito. Y está formado, si ven, por un gran acúmulo de grasa, su núcleo, que es marginal, las mitocondrias que están ahí apretaditas, el aparato Golgi, la membrana y el citoplasma que prácticamente no se va. No se ve. Básicamente el adipocito es una célula de almacén de grasa. En realidad, los adipocitos pueden ser de dos tipos y están en su origen, vienen de la célula madre mesenquimatosa y pueden ser dos líneas de desarrollo, que es el miogénico y el adipoblasto, y ahí tenemos la diferenciación entre las grasas pardas y la grasa blanca.
Hay una intermedia, que es la grasa base, que se puede convertir en grasa blanca. Pero si ustedes ven, la grasa parda tiene, los depósitos de grasa están fragmentados en chibolitas, ¿verdad? El núcleo tiene un papel más preponderante, pero lo más importante es que vean el montón de mitocondrias que tienen la capacidad de aumentar el gasto energético. Y esas son las grasas que utilizan mamíferos como el oso cuando se va a hibernar y que le generan calor para sobrevivir. Aquí pues entonces vemos cómo las mitocondrias predominan y en el otro tenemos una sola vesícula de grasa. Nosotros, el ser humano, tenemos grasa parda en el periodo neonatal, ¿verdad? Y tenemos un poquito de grasa parda, pero mayormente nuestro tejido adiposo está compuesto por adipocitos blancos. Ahora, para entender la fisiopatología de la obesidad es importante que diferenciemos, que yo sé que esto todos lo dominamos, pero para que lo recordemos, en que los adipocitos pueden sufrir dos fenómenos, que pueden sufrir hipertrofia o hiperplasia. La hiperplasia es que se generan nuevos adipocitos, pero todos son parecidos o del mismo tamaño. La hipertrofia es que los adipocitos se van haciendo cada vez más cholotones, ¿verdad? Esos adipocitos hipertróficos tienen mayor tendencia a acumularse de forma central o visceral, como en el hígado, en la cavidad abdominal principalmente, y los adipocitos hiperplásicos tienen una tendencia a acumularse más en los tejidos subcutáneos periféricos. Sé que esto es un berenjenal, ¿verdad? Pero es necesario que lo comentemos un poco. En realidad, el tejido adiposo, que es hipertrófico, que es hiperplásico, perdón, que es donde los adipocitos mantienen su forma normal y su tamaño normal, tienen un metabolismo bastante normal. Los adipocitos, digamos, que se salen del huacal, son los que se ponen hipertróficos. ¿Y qué hace que se pongan hipertróficos? La genética, la mala alimentación, el bajo gasto de energía, más bien traducido como falta de ejercicio. Y esta última cosa que es famosa, que es la disbiosis intestinal o la alteración de la microbiota intestinal, que tiene que ver con nuestra genética y con lo que comemos. Esos adipocitos se vuelven hipertróficos, hay un rollo ahí de factores inflamatorios, de factores de muerte celular, de asuntos inmunológicos que hace que las células que estaban al principio, que nos hacían un comportamiento metabólico normal del tejido adiposo, cambien. Por ejemplo, en la imagen del medio hipertrófica, lo que tenemos ahí son macrófagos M1, que son, digamos, antiinflamatorios, ¿verdad? Y en el otro lo que tenemos son macrófagos M2, tenemos en el primero y en el otro macrófagos M1. Los adipocitos se van hipertrofiando, hay más sustancias proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, y hay un fenómeno que es que se aumenta la leptina porque hay una resistencia a la leptina, y que es una de las muchísimas sustancias que se producen en el tejido adiposo, y el aumento de la leptina produce que se disminuyan las adipoquinas, ¿verdad? Y esa reducción de las adipoquinas hace que tengamos una respuesta inflamatoria. Esto es un poco para que veamos cómo se ve el adipocito, cómo se ve el tejido adiposo normal, pero si ustedes ven al final, lo que me interesa es que tenemos una célula roja. Esa célula roja me representa un adipocito necrótico, además el tejido adiposo inflamado aumenta la apoptosis. Ya sabemos que la apoptosis es la muerte celular programada y genera una reacción inflamatoria. Y ahí tenemos más componentes inflamatorios, hay neovascularización, hay una disminución de la calidad de la función vascular, ¿verdad? Y esto es la que a la larga nos viene a producir todas las complicaciones de resistencia a la insulina, etc. Vean cómo se comporta el adipocito. Para mí esta imagen es tan buenísima porque vemos que en el normopeso, los dos que están abajo que parecen avellanas, sí, son adipocitos. Los adipocitos están desinflados y chiquitos y hay dos. Pero en la medida que yo voy ganando peso, cuando estoy en sobrepeso, siguen siendo dos, pero están más rellenitos. Y vemos cómo en la gráfica de abajo, donde dice volumen de adipocitos, va aumentando. Y en la gráfica de abajo, la siguiente de abajo,
la línea se mantiene constante, o sea que el número de adipocitos en el sobrepeso todavía no aumenta, solo se rellenan. Cuando ya tenemos obesidad, se rellenan y se aumentan, ¿verdad? Sí. Y vemos que a medida que la obesidad va haciéndose severa, ya son los dos mecanismos los que están involucrados. Y esta solo la pongo porque para que vean que cuando ya hay pérdida de peso, el adipocito se desinfla, pero no vuelven a ser 2. Siguen siendo 5. Entonces estamos fregados, ¿verdad? Porque quiere decir que en el futuro vamos a tener mayor susceptibilidad, aunque perdamos peso, ya quedamos con un mayor riesgo de acumular grasa. Y hablando de riesgo, pues tenemos riesgos que no son modificables. Pues esto es que mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá y yo soy Lenca. Y eso no hay manera de que me lo quite. Entonces son factores no modificables, ¿verdad? Y tenemos los factores modificables, que es que donde tenemos que echarle ganas y ponerle poco, que es el control de la industria alimentaria, modular el consumo de alimentos, el acompañamiento psicológico y la actividad física. ¿Cómo se hace diagnóstico de obesidad? Lo que voy a conversar a continuación es un poco lo que desde el Ministerio de Salud se enfoca, y es se debe de hacer un tamizaje de índice de masa corporal y circunferencia de cintura. Ya sabemos que el índice de masa corporal es peso entre la talla al cuadrado medido en kilos y en metros. La ventaja que tiene es que es fácil de medir, es accesible, hay puntos de corte estandarizados, se ha estudiado lo suficiente, está bien correlacionado con la grasa corporal. La desventaja que tiene es que no distingue entre grasa corporal y grasa magra. Y si yo tengo un paciente muy musculoso, puede ser que el índice me dé algo, pero en realidad lo que tiene es masa muscular, y el diagnóstico de obesidad no es ese, es acumulación de masa grasa. Si también me da la disparidad, digamos, en que biológicamente las mujeres estamos compuestas por mayor cantidad de grasa que los hombres. Entonces, una mujer con el mismo índice de masa corporal que un hombre podría tener mayor cantidad de grasa. Y la otra disparidad que me da es que la circunferencia de cintura me mide la obesidad abdominal, que es que me aumenta el riesgo cardiovascular, incluso independiente del IMC. O sea, que yo puedo tener IMC normal, pero si mi circunferencia de cintura sobrepasa la línea, los estándares establecidos, pues yo igual tengo riesgo cardiovascular. Aquí ya lo clasificamos, ¿verdad? Y ahí vimos, doctor, que su paciente pues andaba alrededor de 30, o sea que estaba como entre obesidad grado 1 y el sobrepeso, ¿verdad? La circunferencia de cintura era de 100 para las mujeres mayor de 88, o sea que tenía obesidad central, aunque su paciente ya llegaba a niveles de sobrepeso, como la circunferencia de cintura era mayor de 100, entonces siempre tenía un riesgo cardiovascular aumentado, independiente del MS. Yo me dedico a la nutrición, ¿verdad? Este es un trabajo conjunto con medicina interna, y lo que deberíamos de hacer en el laboratorio es todo este rollo. Presión arterial, el índice de masa corporal, hemoglama, glucemia en ayunas, todo lo que aquí aparece, ¿verdad? Para nosotros es un punto importante porque que se haga la primera consulta, porque marcamos un punto de partida y una vez que hacemos una intervención nutricional podemos medir el impacto. Ahora, ¿qué otros métodos diagnósticos tengo yo para medir la obesidad? Entonces, tenemos varias cosas. Aquí yo he puesto quizás lo más común, hay otras cosas más extrañas. Entonces tenemos impedancia bioeléctrica, densitometría, absorciometría de rayos X, que es la DEXA, la tomografía y la resonancia. En realidad, la tomografía y la resonancia son los métodos por excelencia, pero son caros, no están siempre disponibles, no son métodos como para grandes poblaciones, y aparte de eso, la tomografía implica radiación, ¿verdad? Que no podemos estar radiando cada semana o cada mes en cada control a un paciente. Nosotros en el hospital tenemos impedancia bioeléctrica y lo utilizamos para, por ejemplo, obesos sarcopénicos, ¿verdad? Que se dificulta el diagnóstico. El tratamiento debe ser multidisciplinario, no farmacológico, y farmacológico y basado en metas. ¿Cuál es la meta? Y quizás para mí esto es lo más importante del tema. Las metas de pérdida de peso tienen que ser despacio, porque las pérdidas de peso rápida me produce que los pacientes pierdan masa muscular, y en el paciente adulto recuperar masa muscular una vez que lo han perdido es difícil.
Y ya sabemos que la obesidad sarcopénica se complica más, tiene más días de estancia intrahospitalaria, más días de UCI, sale más cara, etc. Entonces, 5% en 3 meses o 10% en 6 meses puede ser razonable. Por ejemplo, si yo peso 200 libras, lo que yo debería de perder, si es el 5%, es 10 libras en 3 meses. No es tan el fin del mundo, es una meta razonable y a esa velocidad de pérdida de peso yo puedo entender que voy a perder más grasa que músculo, que es a la larga lo que queremos que el paciente pierda. Y luego tenemos las metas que usted ya bien mencionó en su caso, las metas de presión arterial, de IMC, etc. Yo no voy a aspirar que un paciente con índice de masa corporal de 40 llegue a un IMC normal, pero por lo menos que pierda su 10%. ¿Y por qué 10% y no 15%? ¿O por qué 10% y no 8%? Porque 10% se ha visto que mejoran los indicadores clínicos y disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué es el tratamiento no farmacológico? Pues está la alimentación, que debe ser variada, saludable, incluir alimentos naturales, la actividad física, la reducción de peso, la cesar y evitar moderar el alcohol. Como lo mío es la nutrición, ¿verdad? Yo entiendo que el Ministerio de Salud nos da lineamientos generales que están completamente válidos y basados en la evidencia. Pero, como usted mencionó en su caso, los pacientes, especialmente si tienen IMC mayor de 40 o mayor de 35 asociado a complicaciones, deberían de tener una interconsulta con nutrición. Entonces, aumentar la fibra, tomar más agua, disminuir el consumo de sal, disminuir el consumo de grasas, preferir aceites vegetales, evitar las grasas sólidas, que las grasas sólidas requieren un tema aparte, ¿verdad? Porque la gente en este país piensa que la margarina es más saludable, ¿verdad? Y le dicen a uno, no, si yo el huevito me lo hago con margarina. Señor mío, ¿verdad? Evitar edulcorantes y alimentos con altos contenidos de azúcar agregado, ¿verdad? Que es lo que comentábamos tras la escena, ¿verdad? Que venden mucho en las tiendas. Luego, la evaluación del tratamiento depende del riesgo cardiovascular, ¿verdad? Entonces, si tenemos una obesidad con bajo riesgo, 10%, en el caso de su paciente no aplicaba, ¿verdad? Si la obesidad es con alto riesgo, sin enfermedad cardiovascular establecida, pues el tratamiento no farmacológico más estatina va a dosis moderada que se establece en 20 miligramos al día. Si es alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida, entonces le agregamos el ácido acetilsalicílico 100 miligramos al día más la estatina a dosis alta, que sería 40 miligramos al día. Fármacos para la obesidad. No tenemos disponibilidad todavía, pero vale la pena mencionar. ¿Por qué? Porque los antagonistas de la GLP-1 salen hasta en los programas de televisión de la mañana, ¿verdad? Sí. Y que ponete las inyecciones, y que, ¿verdad? Y han dado resultados, pérdidas de peso mayores al 10%. Pero tenemos que entender que estos métodos, al perder rápido, pueden hacer que el músculo se pierda. Entonces tenemos que tener un acompañamiento de un especialista en actividad física. O sea, no tiene que ser recetado, no sé, en la tienda del manito o en el gimnasio, ¿verdad? Sino que tiene que ser supervisado por un profesional. Igual tenemos en el mercado la fentermina y el topiramiento y el orlistat. Ya sabemos que los dos de arriba disminuyen el apetito y el orlistat, pues, un medicamento que disminuye la absorción de las grasas. Aquí tenemos, ¿verdad? Que estos son los medicamentos como los que están más de moda, digamos, ¿verdad? Que son los antagonistas de la GLP-1. Y ahí tenemos la semaglutida y la liraglutida. Y vemos las pérdidas de peso, ¿verdad? La semaglutida es la que tiene mayor pérdida de peso, sus mecanismos que disminuyen el apetito, y estas son las famosas 2 inyecciones semanales, que además de que estas pérdidas de peso rápido tienen que ser supervisadas. Recordemos que el costo de estos medicamentos afuera están bastante aumentados, ¿verdad? Y tienen sus contraindicaciones que el internista debería de revisar para que no se utilicen en pacientes que pues tienen estas contraindicaciones. Luego, como otro paso del manejo de la obesidad, tenemos la cirugía de obesidad. Y aquí a mí me gusta ser enfática en varias cosas. Lo primero, la cirugía de obesidad tiene criterios de inclusión, edad entre 18 a 60 años,
obesidad establecida por más de 5 años. El paciente debe de comprender los mecanismos por los cuales se da la pérdida de peso en la cirugía. Recordemos que tenemos dos técnicas quirúrgicas, una técnica restrictiva pura y una técnica restrictiva malabsortiva. Y el paciente tiene que entenderlo porque posterior a la cirugía va a tener una reducción sustancial de su capacidad gástrica y por lo tanto de su capacidad de consumo. Y psicológicamente eso puede tener un impacto importante en los pacientes si ellos no están adecuadamente enterados, concientizados y apropiados de esa información. Y el objetivo de la cirugía también es una pérdida de peso por lo menos del 10%, aunque las pérdidas de peso en la cirugía son grandes. En la experiencia que yo tengo en cirugías de obesidad, la cirugía tiene que establecerse y definirse en conjunto por un equipo multidisciplinario. Y las principales causas de contraindicaciones de cirugía de obesidad están relacionadas con trastornos psicológicos, abuso de sustancias, alteraciones psiquiátricas. En los equipos donde yo he participado, los pacientes que se desaconsejaban la cirugía de obesidad eran mayormente identificados por el psiquiatra y el psicólogo. O sea que esa es una evaluación indispensable. Otra cosa que es importante es aquí en los criterios de inclusión. Normalmente los pacientes deben de verse con suficiente antelación y deben de, con terapia no farmacológica, lograr una pérdida de peso por lo menos del 5 al 10%. ¿Por qué? Porque la condición de alimentación posterior a una cirugía de obesidad va a ser completamente diferente a lo que tú tenías previo a la cirugía. Y si tú no has logrado una pérdida de peso antes de la cirugía, la posibilidad de adherencia a las nuevas medidas posterior a la cirugía es menor. Es como un ensayo de cómo tú te vas a adherir a esas nuevas medidas. Y bueno, un poco con dibujitos, explicar cómo es que funciona esto. Lo que el Ministerio propone es que, o está a punto de proponer, es que todo paciente mayor de 40 años o mayor de 30 años con factores de riesgo debería de ser tamizado. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo mayor de 40 años IMC. Todo el mundo. Y los mayores de 30 que tengan algún factor de riesgo deberían de ser tamizados. Van a la unidad de salud y se les debería de hacer un tamizaje. El tamizaje debe de incluir el IMC, la circunferencia de cintura, los exámenes recomendados para enfermedades crónicas no transmisibles, que ya nos mostró el doctor Robles, y la evaluación del riesgo cardiovascular. Si el paciente resulta obeso en la evaluación por IMC, ya tenemos que verlo con riesgo. Si es paciente obeso con riesgo cardiovascular menor del 10% y con IMC menor de 40, debe tener un seguimiento médico y debe seguir el tratamiento no farmacológico, que incluye dietoterapia, pérdida de peso, psicología, ejercicio físico y dejar de fumar. Si además el paciente tiene signos o antecedentes de síndrome metabólico, signos no necesariamente es que ya sea hiperglucémico, signo es que la glucosa le salió normal pero tiene acantosis, o la glucosa le salió normal pero tiene ovarios poliquísticos, ¿verdad? Entonces si tiene eso, metformina, ¿verdad? Sí. Iniciar con, puede ser 850 repartido de dosas hasta la dosis tolerable de no pasarnos de 2.500 miligramos. Si el paciente se deben de establecer las metas que ya dijimos, ¿verdad? Entonces, para cada paciente, hay un paciente que pesa 180, bueno, su meta es que pierda 9 libras en 3 meses y que los exámenes que tiene alterados le lleguen a Usted le dice la meta a su paciente y lo evalúa en 3 meses. Si en 3 meses el paciente no ha llegado donde queremos que llegue, bueno, le vamos a dar un chance más, 3 meses más. Si en 6 meses no ha llegado, hay que repetir. Si en 6 meses llegó y cumplió las metas, yo cada 12 meses le voy a estar haciendo todo el panel de exámenes que recomienda la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Y le voy a dar seguimiento si se me sale del guacal, ¿verdad? Si iba bien, pero de repente, pues, puede ser que yo necesite apoyo de otro nivel de atención. Si es obeso con riesgo cardiovascular menor del 10%, pero tiene un IMC mayor de 40, yo debería referirlo a un centro especializado. ¿Verdad? Porque pues sí, 40 es un montón, ¿verdad? Si es obeso, tiene riesgo cardiovascular alto, pero sin enfermedad cardiovascular establecida,
entonces le doy tratamiento farmacológico y no farmacológico. ¿Y qué incluye? Le doy su tratamiento nutricional, su meta de pérdida de peso, psicología, ejercicio, el tabaco, y le doy ya estatina dosis moderada, que es de 20 miligramos, y continuamos con su metformina. Obviamente, si ya tiene riesgo cardiovascular antes, porque ya tiene síndrome metabólico, alguna de estas cosas. Si es obeso, con riesgo cardiovascular alto, pero ya tiene la enfermedad cardiovascular establecida, le doy tratamiento farmacológico y no farmacológico, todo lo demás, y además, aspirina 100 miligramos. ¿Verdad? Ahora, si estos que tienen riesgo cardiovascular alto tienen un IMC mayor de 35, yo podría pensar en medicamentos para la obesidad, que no están todavía disponibles, pero en el futuro podrían haber, ¿verdad? Y debería referirlo a un centro especializado. Ese centro especializado, después de que hemos agotado todos estos pasos, es el que debería de decidir si tiene criterios de cirugía de obesidad. Pero no es que yo en el primer nivel de atención me llegó un paciente con IMC de 32 y con un riesgo cardiovascular menor del 10% y lo voy a mandar a la clínica de cirugía bariátrica. Así no es. La manera correcta es que agotemos todas las instancias menos invasivas, ¿verdad? Y que cuando el riesgo-beneficio sea mayor, lo mandemos a la clínica de cirugía de obesidad. Que las cirugías de obesidad en general en el mundo van bien, pero se complican como cualquier cirugía. Y acordémonos que estamos metiendo a sala a un paciente de una cirugía mayor, obeso, diabético, hipertenso, dislipidémico, con enfermedad vascular. Pues sí, obviamente el riesgo anestésico quirúrgico va a ser mucho mayor que cualquier otro paciente. Es un tratamiento útil, sí, pero no es para todo el mundo, es para casos específicos. Entonces, siempre cuento la experiencia que yo ahora, la FDA ya aprobó la cirugía de obesidad para mayores de 16 años. Sin embargo, en el MinSal estamos en 18 y 60. Pero antes de que se aprobara, yo tuve un paciente de 17 años que le hicieron un bypass, ¿verdad? Y lo vi hace poco. Tiene rebote, tiene síndrome metabólico y tiene complicaciones psicológicas. O sea, esto tiene que ver minuciosamente con la seriedad que un tratamiento de largo plazo representa. Muchas gracias a todos y comamos saludables. Recordemos que la nutrición salva al mundo.